Qué tiempo. Hoy vengo a traerles buenas noticias. Amén. Así que los bendigo a cada uno de los que están acá, porque el Señor ha traído palabra a mí para ustedes. Palabra de bendición. Palabra que va a traer tranquilidad en este tiempo difícil, ¿no? Bueno, que el mundo dice que es difícil. Para nosotros no. Nosotros vamos a que el dólar haga lo que quiera, que Milei haga lo que quiera, que la carne la baje Raúl, si se puede. Vamos a leer un poquito la Biblia. Quiero que entremos en contexto de lo que quiero hablar hoy. Éxodo 25, del 8 al 22. Dios habla con Moisés. Esto es en el Éxodo. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ya había salido de Egipto, ya habían pasado las plagas. Y Dios le da instrucciones a Moisés. Dice el versículo 8: haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. El 10. Haz que el pueblo construya un arca de madera de acacia, un cofre sagrado que mida 1,15 m de largo, 79 centímetros de ancho y 79 centímetros de alto. Recúbrela en oro puro, por dentro y por fuera, y ponle una moldura de oro alrededor. Funde 4 anillos de oro y sujétalos a sus 4 patas, 2 anillos a cada lado. Haz también varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por los anillos que están en sus costados del arca para transportarla. Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos. Nunca las quites. Cuando el arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Después haz la tapa del arca, el lugar de la expiación, de oro puro. Tendrá que medir 1,15 m de largo por 69 centímetros de ancho. Luego forma 2 querubines de oro, labrado a martillo, y colócalo a los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estarán frente a frente, mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. Escuchen esto. Allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro. ¿Vamos entendiendo? El Señor le dice a Moisés: bueno, vamos caminando en el desierto, quiero tener un lugar para mí entre medio de ustedes. Entonces dice: te voy a dar cosas claras que quiero que hagas. Por eso leí toda la explicación de cómo tenía que ser el arca del pacto. Entonces le da las medidas exactas de qué materiales era, cómo hacerla. Dice: y dentro del arca pone las tablas de la ley que te voy a dar. Pero lo importante de esto que leí, o a lo que yo me quiero referir, es que le dice: y ahí, sobre esa tapa, te voy a hablar. Ahí voy a estar yo. Ahí vas a recibir instrucciones. Amén. Ahí empieza
la construcción del tabernáculo. El tabernáculo que muchas veces hemos oído, esa tienda que tenía un atrio donde podía estar el pueblo, un lugar santo donde estaban los sacerdotes preparando todas las cosas de Dios, y un lugar santísimo donde estaba el arca, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. ¿A dónde? A la presencia de Dios. El arca es la presencia de Dios. Amén. Dice, sobre esa tapa te voy a hablar y te voy a dar instrucciones. Amén. Quería que entendiéramos eso para empezar. Primera de Samuel 4, 10 y 11. Lo leo y ya lo comento. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Escuchen esto. Y el arca de Dios fue tomada y muerto los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Moisés construye el arca, sigue todas las instrucciones que Dios le da para construir esa arca, donde Dios se iba a manifestar, donde Dios iba a hablar con el sumo sacerdote para darle las instrucciones que tuviera que darla. Pero llega una guerra con los filisteos en que el pueblo de Israel pierde la guerra y dice hubo una gran mortandad, murieron ese día 30,000 israelitas de a pie. Y dice, y el arca fue tomada por los filisteos. O sea, los filisteos se llevaron la representación más grande de Dios que el pueblo tenía. La llevan con ellos, ¿no? ¿Vamos siguiendo la historia? Amén. Estuve leyendo y no lo vamos a leer, sino que se lo voy a comentar porque es muy largo y es para leer mucho. No quería aburrirlos. Cuando los filisteos llevan el arca a su pueblo, empiezan a tener muchísimos problemas, muchos muertos. Tenían un dios ellos que le llamaban Doja, ¿puede ser? Dagón. Que en un momento van a ver ese dios y no tenía ni brazos ni cabeza. Estaba postrado frente al arca y no tenía ni brazos ni cabeza. Entonces empiezan a pasársela de un lugar a otro en el mismo pueblo filisteo. No, ténganla, que la lleve el sacerdote aquel. Todas las desgracias posibles, le salían tumores, se le morían los animales. No, bueno, yo no la quiero tener más, llevémosela a la casa de tal. La llevaban al otro lugar, pasaba lo mismo. La llevaron al otro lugar y pasaba lo mismo. Llega un momento que los mismos filisteos dicen, no podemos tener más esto. No podemos tener más esto. Esto donde lo llevamos nos trae problemas. Es tan poderoso el Dios de Israel que a donde lo llevamos, nosotros que no creemos en Él, nos trae problemas. Entonces, la devuelven. Se la devuelven a los israelitas. Ellos, ¿no? Bueno, y ahora empieza lo bueno. Primera de Crónicas 13, del 1 al 14. Acá ya el rey del pueblo de Israel era David. David decide traer de vuelta el arca. O sea, rescatar el arca que había estado 20 años. Pasaron 20 años desde que los filisteos devuelven el arca hasta que David toma esta decisión de decir, vuelvan a traer a mí, que soy el rey, el arca del pacto y le vamos a construir un lugar, vamos a construir. David ya tenía en su intención la idea de construir el templo para Dios, ¿no? Bueno, entonces dice,
Primera de Crónicas 13:1 dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de cientos, y con todos los jefes. Y dijo David a todo el congreso de Israel: si os parece bien y de Jehová vuestro Dios, enviaremos a todas partes a llamar nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y a los sacerdotes y a los levitas que están con ella en sus ciudades y ejidos, que se junten con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo todo el congreso que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces juntó David a todo Israel, desde Sijor de Egipto hasta entrar en Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Chiriat Jarim. Y subió David con todo Israel a Baala de Chiriat Jarim, que es en Judá, para pasar por allí el arca de Jehová de Dios, que habita entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevándose el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, este Abinadab es el que había tenido el arca 20 años, en un carro nuevo, y Usa y su hermano guiaban el carro. Y David y todo Israel hacían alegrías delante de Dios con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y como llegaron a la era de Chidón, Usa extendió su mano al arca para tenerla, porque los bueyes se desmandaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa e hiriólo, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había hecho rotura en Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino llevóle a la casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo en la casa de Obed-edom, en su casa, 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todas las cosas que él tenía. Bueno, repasemos un poquito. Ahora va a empezar el mensaje. Como diría una hermana, ya voy terminando. Ustedes saben lo que pasa cuando alguien dice así, ¿no? En el Éxodo, en el desierto, Dios da instrucciones a Moisés. Dice: quiero tener un lugar para estar con ustedes. Quiero que construyas, entre otras cosas, el arca del pacto. Y sobre esa arca va a estar mi presencia. Y ahí voy a hablar con vos. ¿Amén? Resumiéndolo muy chiquito. Después esa arca es robada por un pueblo, el pueblo filisteo, que gana una guerra al pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Esa presencia de Dios tan fuerte trae muchos problemas a ese pueblo pagano, a ese pueblo que no era el pueblo de Dios. Dios quería estar con su pueblo. Ya Saúl dejó de ser el rey, ahora el rey es David. Y David dice, después de 20 años, que el arca fue devuelta por ese pueblo filisteo. Dice David: los voy a juntar a todos. Che, ¿qué opinan si traemos de vuelta el arca? Que dice la palabra de Dios que no le hemos hecho caso en todo este tiempo. No le hemos prestado atención a eso que era, calculo yo, lo máximo. O sea, Dios se manifestaba en ese lugar, ¿no? Era la presencia de Dios en su máxima expresión. No hay ningún otro lugar en la Biblia que diga que Dios se manifestaba como sobre el arca del pacto. Sin embargo, parece mentira que el pueblo de Dios estuvo 20 años con esa arca olvidada.
Pero así como había instrucciones claras y precisas de cómo tenía que ser hecha el arca, también había instrucciones precisas que yo no las leí sobre cómo había que transportarla y quiénes podían transportarla. Por eso dice que cuando David venían contentos, todo el pueblo de Israel dice, sí, la traigamos. Y venían contentos, preparan un carro nuevo con 2 bueyes, cargan el arca sobre el carro y van trayendo el arca, y dice que el pueblo venía contento. David venía cantando con instrumentos, estaba todo bien. Sin embargo, los bueyes tropiezan y el arca está a punto de caerse del carro. Y un tal Usa quiere agarrar el arca para que no se caiga. En el mismo momento que eso pasa, cae muerto. La presencia de Dios fulmina a ese hombre. ¿Por qué? Porque él no podía tocar esa arca. Es más, estaban transportando mal el arca. El arca debía ser, no sé si se prestaron atención, era una caja que tenía argollas por la que cruzaban varas y tenía que ser llevado en hombros, caminando por levitas, por miembros de la tribu de Leví. Otras personas no podían tocarla. Por eso este tal Usa cae muerto. El tipo quería hacer algo bueno. Uy, se va a caer. Yo me imagino el mariano ese. Uy, se va a caer. Pumba. Listo, ahí quedó el tipo. ¿No? Entonces David entiende ahí y dice, che, no sé bien lo que estoy haciendo. Y se asusta, supongo yo. Voy a investigar qué estoy haciendo mal. ¿Por qué la presencia de Dios en el medio de toda esta fiesta? ¿Por qué la presencia de Dios fulmina a alguien que lo único que quiso fue que no se vaya a caer o romper el arca? Entonces David dice, la vamos a dejar en la casa de Obed-Edom. Este Obed-Edom era descendiente de la tribu de Leví. O sea que ya no estaba tan mal la cosa. Él podía tenerla. Amén. Vamos entendiendo, ¿no? Él podía tenerla. Y si me pones el último versículo que leímos, por favor. Se va a caer del carro, muere este hombre. David dice, pare, no la vamos a llevar a mi casa en la ciudad. Entonces dice, y el arca de Dios estuvo en la casa de Obed-Edom, en su casa, 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todas las cosas que él tenía. Este Obed-Edom iba con todo el pueblo contento. Y cuando pasa esta desgracia que este hombre muere por haber tocado algo que no podía tocar, dice David, vamos a llevar el arca a la casa de este hombre. Y fíjense que en la casa de este hombre pasa todo lo contrario que había pasado en el pueblo de los filisteos. En el pueblo de los filisteos, la presencia de Dios liquidaba a los que estaban cerca, ¿no? Sin embargo, a Obed-Edom dice que estuvo 3 meses en su casa y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todas las cosas que él tenía. Porque Obed-Edom se congregaba en iglesia de encuentro con Dios. Porque Obed-Edom dejó de decir malas palabras. Porque Obed-Edom consiguió un trabajo bueno. Porque Obed-Edom se ganó el 15 No. ¿Saben por qué todo le empezó a ir bien a este hombre? Porque la presencia de Dios estaba en su casa. Amén. Vamos entendiendo para dónde voy, ¿no? Yo le voy a contar ahora un pequeño testimonio. Y quiero que cada uno empiece a pensar, a lo mejor algo que está pasando por alto en este tiempo difícil. Paola conoce a Dios, como contaba hace un tiempo la pastora Cristina, en la casa de Esther, en una reunión de mujeres.
En ese momento yo les resumo mi vida en estas palabras. Mi hija estaba internada en terapia intensiva hacía 9 meses ya, con su pronóstico de muerte. Lo mejor que podía pasarle a mi hija era ser una planta, seguir viva, apenas respirando. Nuestra economía era la de una familia que hace 9 meses tiene a un internado en terapia intensiva. No teníamos absolutamente nada. Nuestro matrimonio era como el de cualquier matrimonio que no tiene a Dios. Yo era una persona muy iracunda, por decirlo poco. En definitiva, nuestra vida era un desastre. En todas las áreas que una vida puede ser un desastre. No teníamos muchos proyectos, no sabíamos para dónde íbamos. Sin embargo, esa mujer, que hoy no está porque está enfermita, esa mujer llegó a la casa de Esther y se llevó con ella algo de ahí. ¿Qué creen que se llevó? Estábamos pobres, pero no robábamos. No era nada material. Se llevó con ella la presencia de Dios. ¿Y saben qué? Mi casa fue bendecida. Mi casa fue bendecida. ¿En qué área? En todas. A partir de ese momento empezó la sanidad de mi hija. A partir de ese momento nuestro matrimonio empezó a cambiar. A partir de ese momento el mismo trabajo que tenía y que el que tengo hoy día empezó a rendir mucho más. A partir de ese momento la mirada de las cosas cambió. A partir de ese momento fue más fácil ver para dónde íbamos. No conocíamos nada. No sabíamos nada. No es que Dios nos empezó a bendecir porque empezamos a estudiar la Biblia o porque hicimos un curso de teología. No. Obed-edom tampoco hizo nada. Simplemente llevó la presencia de Dios a su casa. Amén. Ahora, ¿a dónde está el arca esa? Así la llevamos. ¿Vieron como los chicos en el jardín que se llevan la tortuga un fin de semana a cada casa? Ya les voy a dar ahora otra buena noticia. Ya no nos hace falta eso. La presencia de Dios habita en nosotros. En cada uno. Y yo les aseguro algo. Si ustedes ahora empiezan a pensar cómo era su vida antes de conocer a Dios y cómo es hoy, yo no digo que la vida de nosotros está resuelta. No, mi vida tampoco. Tengo 1000 conflictos, 1000 problemas. Quisiera 1000 cosas que no tengo. Quisiera ser mejor de lo que soy. Pero ¿saben qué? No estoy como estaba. Salí de esa angustia extrema en la que vivía. Y yo estoy seguro que a cada uno de ustedes les ha pasado lo mismo. Amén. A cada uno de ustedes les ha pasado lo mismo. Desde el pastor hasta aquel chico que está allá, que hoy es la primera vez que viene. Hermano, tu vida va a cambiar hoy. Porque aunque no quieras, porque no sé si Obed-edom quería que llevaran el arca a la casa en ese momento. Para mí le dijeron, mira, vos sos de Leví y por lo que creemos acá, porque en Google no andaba bien en esa época, te la vas a llevar vos al arca. Uy, habrá dicho, si la toco, ¿cómo la habrá llevado? ¿Quién me ayuda? No, yo no puedo, yo me imagino la conversación. Hermano, tu vida va a cambiar hoy. Por más que no hagas nada. Pues decir, ¿cómo va a cambiar si no conozco nada? No importa. La presencia de Dios va a cambiar tu vida. ¿Y saben qué? La presencia de Dios que Paola llevó a casa cambió nuestra vida. Pero ahí está mi suegra. Es la única que ha venido a hacerme la barra hoy. ¿Y saben qué?
Al poquito tiempo que Paola conoció a Dios, mi suegra fumaba. Y un día hablando con ella, en la puerta de la terapia o en el patio, porque ella dice, acompáñame Paola que quiero fumar ahí en el patio del hospital. Y Paola le dijo, ¿cómo puede ser que estés fumando? La Martina no puede respirar y vos te dañas a los pulmones. Fue la última vez que mi suegra fumó. Nunca más fumó y nunca más tuvo la necesidad. Fue un milagro. Las personas que fuman o que tienen algún vicio parecido saben lo difícil que es salir de eso. ¿Saben a qué me refiero? La presencia de Dios no se limita a un lugar. La presencia de Dios iba con mi mujer a todos lados y bendecía. ¿Y saben a cuánta gente de haber bendecido que nunca nos hemos enterado? ¿Saben cuántos médicos que en ese tiempo estaban todo el día con nosotros habrán sido benditos? Su vida habrá cambiado. Le habrán pasado cosas extraordinarias y ellos ni sabían por qué. ¿Saben por qué? Porque como dice el versículo, y 3 meses y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todas las cosas que tenía. Amén. Piense, hermano, piense qué bueno a dónde estamos. Yo le decía a Paola, vos has bendecido mi vida. Muchas veces yo pensé que tenía que ver con lo que nos entregamos después, tenía que ver con ser fieles a Dios, tenía que ver con aprender, con cambiar, con resistir el pecado, con un montón de estructuras que había en mi cabeza. Y la semana pasada, cuando el pastor me habló, me dice, ¿podés preparar algo para predicar? Y le digo, pastor, ya lo tengo. Porque la semana anterior Dios había estado hablando de esto conmigo. Y Dios me había dicho, nunca fue por vos. Nunca es por ustedes. Simplemente la presencia de Dios que va con nosotros y va bendiciéndonos día a día y va bendiciendo los lugares donde estamos. Por más que no querramos, por más que no nos demos cuenta, por más que no abramos la boca. Si abrimos la boca, mucho mejor. La veo a Miriam. Lo único que hizo, yo me acuerdo de Miriam, llegó a nuestra célula y dijo, yo no sé nada y tengo tanta vergüenza. ¿Con quién voy a hablar? ¿A quién podría predicarle yo? No hacía falta que abriera la boca. Se entregó a Dios y la presencia de Dios empezó a habitar en ella. ¿Cuántas vidas han cambiado por esta mujer? ¿Cuántas vidas? Yo me acuerdo, me sabía decir, Mariano, yo te pido que vos ores porque realmente mi marido es muy difícil que él venga. Porque mi marido viene enojado y me deja acá en la puerta de la iglesia y se va a la iglesia católica. Y después viene más enojado de la iglesia católica. Ahí está Marcelo. Gloria a Dios por tu vida. No hizo falta que nadie hablara. Simplemente la presencia de Dios te acompañaba, Miriam. El otro día, la semana pasada, no la anterior, no solamente estaba Miriam, no solamente estaba su marido, sino que estaban todos sus hijos, con todas sus mujeres, sus nietos. Gloria a Dios. Bendita presencia de Dios. Voy a leer Hebreos 4, del 14 al 16 para ir terminando, diría una amiga. En aquel momento hablamos de que Cristo no había venido a la tierra. Entonces la presencia de Dios se manifestaba sobre el arca del pacto. Amén. Pero hoy en día, gracias a la muerte y resurrección de Cristo, la presencia de Dios habita en cada uno de los que le hemos entregado nuestro corazón. Amén. Presta atención, lleves esto. Por lo tanto, ya que tenemos un gran
sumo sacerdote, que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Amén. Cuenta la Biblia que cuando Cristo muere, ¿se acuerdan que yo les hablé del tabernáculo? Acá me olvidé de esta parte, pero es muy importante. Solamente al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, podía entrar el sumo sacerdote. Solamente él tenía contacto con la presencia de Dios. Y si su vida no estaba ordenada, le pasaba lo mismo que al que quiso hacer que no se caiga, quedaba fulminado en el momento. No es que solamente tenía el título de sumo sacerdote, sino que su vida debía estar en orden. Había un velo, estuve leyendo un poco del velo. Dice que el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, donde estaban el resto de los sacerdotes, tenía 20 metros de altura, 10 metros de ancho y un grosor de 10 centímetros. Que poniendo caballos a ambos lados no podían romperlo. Tirando los caballos no podían romperlo. Pero ese velo fue roto. ¿Saben cuándo? Cuando Cristo murió. La palabra de Dios dice, y el velo se rasgó. ¿Y saben qué nos dio eso? Acceso a ese lugar santísimo. Hoy en día, gracias al milagro de Cristo, gracias a su entrega, a su sacrificio, todos tenemos acceso al lugar santísimo. Todos tenemos acceso a la presencia de Dios. A esa presencia que bendice sin que nosotros abramos la boca. Esa presencia de Dios que nos acompaña a todos lados. Esa presencia de Dios que hace lo imposible posible. Esa presencia de Dios que cada uno de ustedes y yo tengo. ¿Qué vamos a hacernos problema por el dólar? ¿Ustedes escuchan lo que estamos hablando? La presencia de Dios transforma tu vida, transforma tu casa, transforma tu trabajo, transforma tu salud. Ahora, Obed-edom tenía sangre. Él era descendiente de los Leví. Tenía conocimiento, era parte del pueblo. Sin embargo, dice que fue bendecido él y todas sus cosas cuando estuvo en la presencia de Dios. Nosotros tenemos todo el conocimiento. Hoy Dios nos ha revelado que esa presencia de Dios es nuestra. ¿Amén? Ahora, ¿qué opinan si oramos y reclamamos y pedimos que esa presencia de Dios transforme lo que falta de transformar en nuestra vida? Amén. ¿Qué tal si ahora, en presencia de Dios, gloria a su presencia, nosotros exponemos nuestra causa y le decimos: Señor, ¿viste mi economía? Señor, ¿viste mi matrimonio? Señor, ¿viste mi salud? Y exponemos nuestro problema a la presencia de Dios. Y llevamos y entregamos realmente nuestro problema en la presencia de Dios. Amén. Y que Dios haga. Dice, y Obed-edom fue bendecido él y toda su casa. ¿Y sabe qué hizo Obed-edom después? Porque tuvo 3 meses. Y David dijo, bueno, ahora ya entendí. Así que vamos a buscar ahora bien con miembros de la tribu de Leví, la traigamos como tenemos que traerla.
Y dice que David entra a su palacio danzando, cantando. Y todo el pueblo estaba feliz. ¿Y saben qué hizo Obed-edom? Se quedó en la casa, dice, a gastar la guita que le había. No. ¿Saben qué hizo Obed-edom? Siguió la presencia de Dios. Se mudó a donde estaba la presencia de Dios. Ya no le importaba todo lo bendecido que podría haber sido. Ya le importaba estar en la presencia de Dios. Y ese es nuestro desafío hoy. Esta es la palabra que yo quería traerles hoy. La presencia de Dios está a nuestra disposición. ¿Qué tal si la hacemos nuestra? ¿Qué tal si en vez de perseguir al dólar, empezamos a perseguir a la presencia de Dios? ¿Qué tal si empezamos a perseguir eso que va a transformar nuestras vidas? ¿Qué tal si cuando salimos de acá, porque la palabra de Dios dice que Él está con nosotros cuando estamos reunidos en su nombre? ¿Qué tal si cuando nos vamos seguimos buscando la presencia de Dios? ¿Qué tal si cuando tenemos un problema seguimos en la presencia de Dios? ¿Qué tal si cuando tenemos una alegría seguimos en la presencia de Dios? ¿Qué tal si buscamos que esa presencia de Dios sea real en nuestra vida, sea palpable? ¿Qué tal si le damos gloria por cada cosa que vamos viviendo a esa presencia de Dios? ¿Qué tal si dejamos de decir, esto lo tengo porque me lo gané? No, esto lo tengo porque la presencia de Dios está cerca mío. Esta familia que tengo, la tengo porque he hecho bien las cosas. No, esta familia tengo porque la presencia de Dios vive en medio nuestro. ¿Saben por qué mis hijos son buenos? Porque los he criado bien, porque la presencia de Dios estuvo siempre en mi casa. Amén. Decía la palabra de Dios, ya no tenemos un sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y Él rasgó el velo. ¿Para qué? Para que tengamos entrada a la presencia de Dios. Somos libres. Siempre cantamos, hay libertad en la casa de Dios. Seamos libres para entrar en la presencia de Dios, para estar con Él, para escuchar sus instrucciones. ¿Para qué entraba el sumo sacerdote? Dice, preséntate conmigo y sobre el arca te voy a dar las instrucciones, lo que quiero que hagas y no hagas. Vamos a la presencia de Dios. Cuando se nos presente un trabajo nuevo, Señor, ¿qué hago? Que sea la presencia de Dios la que nos marque. Vamos a la presencia de Dios cuando tenemos un diagnóstico de enfermedad. Señor, ¿qué hago? Vamos a la presencia de Dios cuando tengamos una alegría. Señor, gracias. Seguí tu consejo y mira lo bien que me ha ido. Gracias por bendecirme. Amén. Quiero que nos pongamos de pie. Y quiero que cada uno exponga ante esa presencia su causa. Quiero que, como en el caso del muchacho al que le hablaba, le diga, Señor, yo no sé nada, pero anhelo tu presencia. Anhelo que mi vida sea bendecida, Papá del cielo. Señor, te pedimos perdón porque cuántas veces hemos querido resolver con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, cuestiones que son tuyas, Señor. Nos hemos cansado de pelear una pelea imposible, Señor, teniendo a nuestra mano tu presencia. Señor, queremos ser como niños y correr a vos y meternos en tu presencia, Señor, y no salir más de ahí, Señor. Como Obed-edom, permanecer ahí, permanecer en tu presencia, Señor. No hay lugar, como sabemos cantar, Señor, no hay lugar más grande ni más alto que estar en tu presencia, Señor, que estar con vos, que escucharte y obedecerte. Señor, si hemos entristecido
al Espíritu Santo con nuestras actitudes, te pedimos perdón, Señor. Como decía David, pero que tu Espíritu no se aparte de mí. Señor, hoy nos levantamos como un pueblo, Señor, reconociendo que nos hemos equivocado y que a veces hemos buscado poco tu presencia. Pero también hoy hemos reconocido que tu presencia ha cambiado nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a ser sabios para pedir consejo a vos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te bendigo. Yo te pido que esa presencia no sea parte de mí, Señor. Que no sea parte de nosotros, que no sea parte de esta casa, Señor. Que esa presencia de Dios traiga directivas a nuestra vida, Señor. Traiga directivas a nuestra iglesia para saber qué tenemos que hacer, qué te agrada, Señor. Gracias, Señor, porque un día moriste en la cruz, Señor, y hoy tenemos acceso a vos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, Señor. Gracias porque tu presencia transforma nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por creer que un gobernante o una moneda va a cambiar nuestra vida, Señor. Lo único que cambia nuestra vida es tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque en esta casa nunca faltó tu presencia, Señor. Porque estás primero que nosotros. Sos el primero que llega y el último que se va, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos revele lo que quieres hacer con nosotros, Señor. Con nuestra vida, con nuestra familia, Señor. Con nuestro ministerio, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con nuestro tiempo. Gracias, presencia de Dios. Gracias porque puedo entrar en vos, Señor. Porque puedo permanecer en tu presencia. Porque como cantábamos, puedo mirarte cara a cara en tu presencia. Porque puedo estar con vos, Señor. Porque cuando estoy con vos todo es bueno, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído, Señor. Y te doy más gracias, Señor, por donde nos vas a llevar. Te bendecimos, te alabamos, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén.